Funciones que reciben parámetros y retornan valor. Introducción. Con las funciones, lo que se pretende es evitar que el programador escriba o repita una gran cantidad de líneas de código, ya que puede generar errores y optimizar recursos y tiempo. Las funciones contienen diferentes variables e instrucciones que realizan una tarea específica y se ejecutan si son llamadas desde el algoritmo y tras realizar el proceso pueden o no devolver el valor. En esta ocasión se identificará la función que recibe parámetros y retorna valor, el cual podrá ser utilizado por el programa principal u otra función. Objetivo de aprendizaje. Identificar la estructura de la función en Psein cuando reciben parámetros y retornan valor. Aplicar funciones que reciben parámetros y retornan valor en ejercicios prácticos. ¿Qué significa parámetros y retornan valor? Para este tipo de funciones, significa que recibirá variables desde el programa principal u otra función y devolverá un valor a otra función o al programa principal. Estructura de una función que recibe parámetros y retorna valor. Dentro de la función se realiza el proceso de determinado problema, teniendo en cuenta las variables recibidas como argumentos o parámetros que harán parte de la expresión que utilizará la variable de retorno. La estructura está definida por el nombre de la variable que va a devolver un valor, el nombre de la función, paréntesis con los argumentos o parámetros recibiendo las variables desde el algoritmo, el cuerpo de la función, fin de la función. Luego vemos el algoritmo. Dentro del algoritmo se definen y se leen las variables, datos de entrada. Luego se hace el llamado a la función para exportar las variables y mostrar el valor de retorno, el cual mostraremos en pantalla con la sentencia escribir. Se hace el llamado a la función dentro del cuerpo del algoritmo y se muestra en pantalla el resultado que tiene la variable de retorno haciendo uso de la sentencia escribir. Ejemplo de función que recibe parámetros y retorna valor. Elaborar un algoritmo que implemente una función que calcule el salario de un usuario, recibiendo como parámetros los días laborados y el valor por día, para posteriormente devolver como variable de retorno su salario. El algoritmo debe mostrar el salario del usuario. Vemos la función con una variable de retorno denominada salario. La función se llama calcular salario y recibe como parámetros los días y el valor de los días. El código de la función o el cuerpo de la función tiene una operación que es salario días por valor días. Vemos el algoritmo cálculo, donde se solicita los días trabajados, el valor de los días, y en una variable denominada salario se hace el llamado a la función, el cual retornará el valor del salario. Se pasa días y valor de días. Posteriormente se muestra esa variable de retorno en el comando escribir. El salario del usuario es salario. Vemos una imagen de la función en ejecución. Créditos: Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Programa Ingeniería de Sistemas. Directora del curso: Arelis de Jesús Correa Rodríguez. Docentes: Yanir Daniela Córdoba Chávez, María Patricia Amortegui Vargas. 2022.